Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Bravo Tirado, soy alumno de la carrera de Psicología en la modalidad semipresencial en segundo año y voy a presentar el mapa conceptual que se nos pide para la unidad 3 en la asignatura de Psicología Social Comunitaria. Um, Voy a hablar un poquito primero sobre cuáles son los objetivos que se persiguen con este mapa, y básicamente son reconocer los principales paradigmas en psicología social, revisar las escuelas y corrientes en los diferentes periodos de la psicología social, los periodos fundacional, institucional y crítico, el revisar las perspectivas y modelos en la psicología comunitaria. Eso sería de alguna manera lo que se persigue. Ahora, el mapa que he confeccionado, ¿cierto?, trata de tocar esos temas. Tenemos solamente 5 minutos para desarrollarlo. Voy a tratar de alcanzar a verlo todo, ojalá en un tiempo más o menos prudente. Lo primero, ¿cierto?, es que se pueden reconocer en la psicología social comunitaria dos grandes paradigmas, el paradigma clásico y el crítico. Dentro del clásico identificamos una posición positivista, ¿cierto?, donde todavía hay una fe en el conocimiento científico objetivo, ¿cierto?, desde una perspectiva epistemológica, donde se piensa, ¿cierto?, que el objeto de estudio, en este caso de la psicología, es posible de ser alcanzado. Ahí se produce esta paradójica porque el objeto de estudio, entendemos, realmente no es objetivo, porque está vinculado también y condicionado por valga la redundancia, las condiciones materiales, sociales, biológicas y cognitivas. Está también un paradigma crítico que persigue estudiar las condiciones sociales ahora ya de las actividades humanas. Y en ese sentido se habla de un condicionamiento social, no un determinismo, pero sí un condicionamiento. Es decir, que no se puede desconocer. Se desarrollan procesos de significación por medio de una integración dialéctica, en este caso, de individuos, ¿cierto?, y también las condicionantes sociales. Eh, También, cierto, reconocemos entre los antecedentes históricos tres periodos: el fundacional, el institucional y el crítico. Dentro del fundacional se utiliza, cierto, la psicología social para organizar campos de conocimientos específicos, y aquí se vincula con el análisis de la imitación, la sugestión y el comportamiento de las masas, ¿cierto? Ese es el primer momento de lo que podríamos identificar como antecedente histórico de la psicología social comunitaria. Y ahí tenemos a representantes como Le Bon, Wundt, Freud, Alport y Miet. Después tenemos un periodo institucional, donde el estudio está basado o se centra más que nada en la comprensión de fenómenos socialmente relevantes. Se concita el interés de los tres agentes institucionales que estructuran el siglo, ¿sí? Que serían en este caso el Estado, la industria y las Fuerzas Armadas, que se alzan ya como estos agentes que de alguna manera son omnipresentes. De aquí emanan tres escuelas: el cognitivismo social o sociocognitivismo, que se fundamenta en que el individuo no es un receptor solamente pasivo de estímulos, a la manera del condicionamiento más clásico, y que a la base se encuentra la teoría de la cognición social o de los esquemas cognitivos. Otra escuela es el gestaltismo social o socio-gestalt, que releva los procesos de influencia social y la percepción también interpersonal. Y después el conductismo social o socioconductismo, donde aparecen dos vertientes, que serían por un lado el aprendizaje social y la interacción y el intercambio social. Ahora, dentro del último periodo, que denominamos cierto crítico, reconocemos cuestionamientos epistemológicos, teóricos, éticos y metodológicos en cuanto al desarrollo que venía planteando esta disciplina. Se constituyen en este caso el socioconstruccionismo,
el interaccionismo simbólico y el psicoanálisis social. El primero desarrolla la construcción social de la identidad, la construcción simbólica de la realidad y de las relaciones sociales, ¿cierto? Aquí aparece también como muy relevante el discurso, la memoria, y también digo el discurso como un regulador de las relaciones de poder. El interaccionismo simbólico representado por Blumer, que representa tres principios que serían el que actuamos frente a otros según la manera en que significamos a estos otros, no lo que los otros realmente puedan ser, porque eso queda de alguna manera entre paréntesis. Y por otro lado, los significados que se construyen en el curso de las interacciones sociales también van a ser importantes en ese sentido. Y por último, que estos significados que nosotros le atribuimos a los otros, ¿cierto? Y a los hechos sociales, también se modifican en los procesos de interpretación que cada uno hace. Después tenemos el psicoanálisis social, ¿cierto? Representado por Freud. Y por último tenemos la psicología social comunitaria y la psicología social. Voy a partir por la primera, la psicología social comunitaria en los años 60 en Latinoamérica, que presenta modelos de intervención como ya la participación y protagonismo de la comunidad, la integración de múltiples actores comunitarios también, donde aparecen praxis cierto transformadoras de la realidad, de lo social. Tenemos también cierto surge esto del contexto de crisis en que había entrado la psicología social comunitaria en Europa y en Latinoamérica. Se centra en teorías no individualistas y no psicologizantes, sino que desde el punto de vista ontológico hay una construcción dialéctica entre el individuo y la sociedad, ¿sí? No, son dos elementos que están siempre de alguna manera dialogando. Y aquí se asume que toda la actividad humana es por lo tanto histórica y política. Aquí surgen problemas sociales como ciertos principios deben entenderse, ¿cierto?, como problemas generales de la sociedad en la que acaecen, y por otro lado lo problemático que aparece como efecto de procesos psicosociales de carácter histórico y político. Es decir, empiezan a aparecer elementos que no deben dejar de considerarse en este caso cuando hablamos de la actividad humana, lo histórico y lo político. Tenemos, cierto, por otro lado, que en la psicología social comunitaria ha influido la sociología, la psicología social, sobre todo aquí destacamos a la psicología de la liberación con Martín Baró, y la educación, sobre todo también con un autor muy interesante para los que tenemos que ver con la educación, que es Paulo Freire. Y por último, la psicología social de los años 60 en Estados Unidos, donde aparecen problemas psicosociales, y aquí se aboca esta disciplina, esta rama, a la prevención. Por otro lado, se concentra también en el diagnóstico de los factores de riesgo y en el desarrollo de recursos o competencias comunitarias o personales. La salud mental también aparece como un elemento importante en el sentido de la preocupación por las patologías sociales en relación básicamente al desarrollo industrial, que empieza a cambiar, ¿cierto?, también las patologías que empiezan a aparecer con la producción a niveles ya masivos. Hay una crítica del modelo tradicional de salud mental y aparecen entonces nuevos principios como la concepción positiva y comunitaria de la salud, ya no solamente como algo necesariamente individual, y empieza a ser relevante el factor preventivo, ¿sí?, donde aparecen factores que son objetivos, pero también factores que son subjetivos, que son personales, ¿sí?, individuales. Aquí hay una nueva perspectiva que también es interesante, que es la ecológico-sistémica, que se centra en el individuo y su relación con el ambiente. Y aquí aparece esta interdependencia que se produce entre el individuo y el ambiente, la adaptación, la evolución, y aparecen modelos de intervención, en este caso basados en elementos como el estrés psicosocial, las competencias, las redes sociales y lo que se llama el empowerment o empoderamiento, concepto muy de moda en nuestra sociedad, en nuestro país en el último tiempo. Bueno, eso fue
a grandes rasgos lo que puedo resumir del mapa. Como digo, son muchos conceptos, muchas escuelas, muchos modelos, y cuesta hacer una síntesis en 5 minutos. Bueno, de hecho no lo pude lograr. Eh, Muchas gracias. Espero que haya quedado medianamente claro el trabajo que realicé.